Y bueno, yo te voy a sacar un poquito de eso porque a veces uno dice, ¿qué pasa con el superávit? ¿Por qué ningún gobierno puede tener equilibrio fiscal? Y bueno, hay un instituto que se llama IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, y dice que en los últimos 62 años hubo solo 6 años con superávit en las cuentas. Y bueno, este es un relevamiento que realizó este instituto y el trabajo plantea la necesidad, dice, de fondos anticíclicos para crear, la idea es crear momentos para poder usarlos en momentos de caída, ¿no? Crear un fondo donde cuando vos tenés momentos de caída puedas usarlo. La historia, dice, económica reciente de la Argentina refleja, dice que ha tenido un poco apego a la disciplina fiscal y cuenta que han tenido todos los gobiernos, en los sucesivos gobiernos, sin distinción de partidos políticos. Ellos no analizan el partido político, sino la época, el tiempo, digamos, transcurrido, incluidas las dictaduras militares. Dice que, las dictaduras militares y los gobiernos liberales han pasado en estos 62 años, invariablemente, solo 6 años todos estos años, entre el 2003 y el 2008, fueron los años de superávit fiscal. Que esto coincide con el gobierno de Néstor Kirchner y parte con el gobierno de Cristina Fernández. Esto es la realidad, no es que nosotros querramos decir, no, porque en este gobierno no. En estos 62 últimos años, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, fueron los años que se tuvo superávit fiscal. También dice, si se toma solo el gasto primario, se pueden sumar un lapso entre el 91 y el 93, con el gobierno de Carlos Menem, y entre el 97 y el 98 con Roque Fernández, como ministro de Economía. Y después en el 2000 hubo, con la quiebra del año 2000, se termina la convertibilidad, y ya durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ya no, este superávit fiscal, por supuesto, que ya no existió más. Los datos figuran en este informe que ha realizado el IARAF, denominado Una historia de déficits fiscales recurrentes en Argentina. Así se detalla también que entre el año 1961 y 2022 hubo solo, entre otras cosas, 14 años con superávit fiscal primario y 48, terrible, ¿no? Y 48 años con rojo antes del pago de intereses, incluidos los servicios de deuda. Hubo 56 años con las cuentas totalmente desequilibradas. Resulta fuerte leerlo, ¿no? Resulta sumamente importante, dice, la generación de reglas e instrumentos fiscales para enfrentar bajo mejores condiciones los ciclos económicos y sus efectos, plantea este organismo. El reporte indica que, teniendo en mente estos objetivos, surge la idea de contar con fondos estabilizadores que funcionen constriñendo a las administraciones públicas a acumular recursos en las fases expansivas de la economía y que permitan disponer de estos mismos recursos en los periodos de crisis, que es lo que hace un ratito comentaba, ¿no? Bueno, veremos si cualquiera de estos dos candidatos pueden lograr volver a este superávit fiscal. Si gana Massa, ¿no? Si gana Massa, va a tener que, yo creo, va a tener que ser un poco más ortodoxo de lo que se espera, si no va a correr el riesgo de que la inflación sea más alta y que ahí el esquema se le complique, ¿no? También, bueno, en esto coincide también el economista Amílcar Colliante, durante una charla organizada en la Escuela Argentina de Finanzas Personales, ¿no? Vamos a ver cuál es la Argentina que elegimos, pero en ambos casos él habla de Massa porque, bueno, es menos ortodoxo que Milei, ¿no? Milei apunta a una economía mucho más liberal, a una chica del Estado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de elegir qué país queremos, un país federal o un país ultraliberal. Y cada uno deberá elegir lo que más crea que está dentro de sus ideas políticas, pero no por odio, que voten por convicción, no por odio. Por odio, evidentemente, no sirve nada lo que hace. Por odio, como decía por ahí algún político, de los viejos políticos, de los de la vieja política,
radicales, por odio no sirve hacer nada, porque un país con odio jamás va a ser una república. Pasando en limpio esto que estás diciendo, dos conceptos me quedaron. Para tener superávit tenemos que tener más ingresos que egresos, ¿correcto? Entonces, generalmente no se le da mucha importancia a los ingresos, que serían a través de mayores exportaciones. Siempre se le pide al Estado que achique los gastos, ¿sí? Los gastos, así entre comillas, y se piensa que esa es la única manera de tener equilibrio fiscal. Y achicar los gastos muchas veces significa dejar sin cobertura a millones y millones de ciudadanos. Entonces no es tan fácil, ¿sí?, achicar el gasto, a eso que llaman el gasto, cuando en realidad es una inversión, porque por ejemplo tener universidad pública y gratuita es una inversión a futuro, para que salgan personas formadas y científicos también, que los científicos del CONICET, por ejemplo, que triunfan en el mundo. Entonces, primer punto eso. Achicar el Estado en algunos aspectos puede llegar a ser interesante, pero hay que evaluarlo bien. Pero más que nada hay que aumentar exportaciones. Y un último concepto, porque se engaña a la gente en forma permanente diciendo que nosotros tenemos déficit fiscal. Yo le diría que vayan a los libros y que se fijen cuál es el déficit fiscal que tiene Estados Unidos o los grandes países de Europa, y se van a dar cuenta que también esos países tienen déficit fiscal. No crean que el primer mundo, como se lo llama habitualmente, tiene equilibrio fiscal o superávit. Claro, pero bueno, moderar... que no se le mienta a la gente, ¿no? Claro, bueno, pero hay una cosa que es una vez es lo básico, es expresar o creer o lograr, el nuevo gobierno, sea quien sea, tiene que lograr equilibrar sin el duda. gasto fiscal, porque no puede egresar más de lo que ingresa. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo como ciudadana común te puedo decir cómo se hace, y bueno, tratando de ingresar más dinero a través de las distintas cosas, exportaciones, a través de distintas políticas externas, y tratar de achicar el gasto público, porque hay cosas que sí se pueden achicar, y sí se pueden ir viendo que el Estado haga más hincapié, por ejemplo, en suprimir algunas cosas o en achicar algunos frentes del Estado, o eliminar algunos. A lo mejor no hay que eliminar todos los ministerios, como dice Milei, no, pero por ahí hay lo que esté ocioso, lo que tenga mucha gente. A lo mejor hay gente, no toda la gente, seamos reales, no toda la gente cumple el trabajo que tiene que cumplir. O sea, si vos analizás cada ministerio, que todos hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Que no haya gente que no haga nada, en una palabra. Y bueno, y lo demás será tratar de producir, tratar de lograr políticas que puedan incentivar a esta exportación. El año que viene va a ser bueno, igual va a haber un 25.000 millones de dólares que van a entrar de estas exportaciones, de vaca muerta, de la parte del agro. Va a haber bastante ingreso de dinero que, bueno, lo tendrán que saber administrar. Tenemos que saber administrarlo y tenemos que tener... Es como una casa, pero vista grande, supongo yo, el gobierno, ¿no? Tenemos que tener un Estado... Todo lo que ingresa tiene que ser superior a lo que sale. Tenemos que tener un Estado eficiente, pero también tenemos que exportar más, porque es la única manera de tener ese equilibrio al que vos hacías mención. Vamos a nuestra segunda pausa. Sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky
get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tell Bueno, me acabamos de escuchar a Coldplay. El tema se llama A Sky Full of Stars. Y bueno, este tema también está posicionado muy bien en el ranking Hermoso. mundial. También figura entre los 10 o 15 más escuchados en el ranking mundial. Así que hermoso tema, ¿no? Bueno, Coldplay, casi todos los temas de ellos me gustan. Totalmente.